Bueno, seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Presidente, la declaración del candidato Hipólito Mejía, refiriéndose a la Junta Central, perdón, a la Suprema Corte de Justicia, a su composición y la afirmación de que ayudará para sacar a los pelafustanes y sinvergüenza, o charlatanes, perdón, charlatanes y pelafustanes de la Suprema. ¿Cómo lo interpreta usted en su condición de miembro de Consejo Nacional de la Magistratura? Del Consejo Nacional de la Magistratura que eligió a esos miembros de la Suprema? Bueno, lo primero que es lamentable que un candidato con vocación democrática en un partido democrático pueda externar criterios como este. Primero porque reflejan un total desconocimiento de la Constitución de la República y una total ignorancia del proceso que se llevó a cabo para la selección de los magistrados. El Consejo Nacional de la Magistratura, como nunca en la historia, había hecho un ejercicio tan democrático, tan transparente de selección de jueces, apegado a la Constitución de la República, porque desconoce el candidato del PPH que nosotros escogimos durante más de 20 sesiones de 5 y 7 horas, muchas veces hasta tarde en la madrugada, y luego también horas de estudio que no salían en televisión, pero que sí deliberando y estudiando los expedientes de cada uno de los aspirantes, que de allí nosotros entrevistamos y evaluamos, como lo dice el artículo 180 de la Constitución, una 3/3 partes de jueces de carrera. O sea, escogimos 3/3 partes de jueces de carrera. Solamente 4 jueces escogimos provenientes, tal como dice el artículo 180, del ejercicio profesional y del Ministerio Público. La mayoría de jueces que escogimos, incluyendo presidentes de cortes con más de 20 años, 25 años de ejercicio en la carrera judicial, escogidos por ley, por concurso, y además con una evaluación de un desempeño que está ahí. El récord de cada magistrado está allí. Y nosotros hicimos esa escogencia, hicimos ese ejercicio. Y hoy podemos ver una Suprema Corte de Justicia con jueces intachables, con jueces que vienen con una trayectoria en el área judicial que no ha habido manera de que se le pueda enrostrar alguna falta. Presidentes de corte, jueces de corte, inclusive le dimos prioridad en el escalafón de la carrera a los jueces de corte, que son los que están previos a jueces de la Suprema Corte de Justicia, y a 4 destacados miembros del Ministerio Público y del ejercicio profesional. 4 que están ahí sus nombres, que han hecho historia en las funciones que se han desempeñado y en su ejercicio profesional. Y esas horas de desvelo del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es lamentable, lo que es bochornoso, que alguien que aspire a ser presidente de la República pueda decir, porque ni siquiera hay manera legal, no hay manera legal de que una persona que llegue a la presidencia de la República pueda quitar y desmantelar la Suprema Corte de Justicia. No es verdad. Lo que es preocupante desde el punto de vista del mensaje que se envía, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito de los que estamos en la lucha por la consagración de un Estado democrático de derecho, sino en el ámbito internacional. La República Dominicana no está aislado de lo que pasa en el mundo, en ningún aspecto, en el aspecto económico, pero en el aspecto judicial también, que es la garantía de la inversión extranjera en el país. Presidente, declaraciones de este tipo, gracias a Dios, que no está como puntero en las encuestas, y que los organismos internacionales y los inversores extranjeros saben que esas palabras no van a llegar a los hechos, porque no va a ser presidente de la República. Yo preguntaba ayer al presidente del Senado, a su compañero Reinaldo Párez Pérez, sobre esto que le voy a preguntar. Las declaraciones de Hipólito proyectan una situación mucho más complicada. Es decir, pudieran estar adelantando, decía yo ayer, un choque de poderes. El Poder Ejecutivo pretenderá hacer cosas al margen de lo que establecen las instituciones,
por ejemplo, si el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que convoca o no convoca a él y pretende hacer cambios a nivel de Suprema, o pretende desconocer cuestiones del Congreso, estamos frente a un choque de poderes. ¿Qué es lo que pudiera tener eso como consecuencia? Bueno, el desastre total en República Dominicana, el desastre total de nuestras instituciones, el total resquebrajamiento del orden institucional en nuestro país. Y gracias a Dios, lo importante de todo esto es que el PPH no será gobierno. Eso no va a pasar. Y en el desastroso, hipotético, casi imposible caso de que un presidente quiera hacer algo de este tipo, en el caso actual y de nuestro contexto de los órganos del Estado, no es posible tampoco. Hay 5 miembros del Consejo de la Magistratura que no irían en una tesitura de un golpe de Estado institucional. Como usted fue de la persona que discutió con mayor vehemencia cada uno de los artículos de la Constitución del 2010. Yo quiero que usted me explique cuál es el procedimiento de convocatoria del referéndum, que evidentemente es lo que se ha venido manejando una parte del equipo de campaña de Hipólito Mejía, que se convocaría el referéndum y se aislarían los poderes mientras se produce ese referéndum, mediante el cual se disolvería esa Suprema Corte. Y nadie sabe si hasta el Congreso Nacional. No es aplicable en este caso. E inclusive está pendiente de discusión en el Congreso Nacional la manera en que debe regirse lo que tiene que ver con el referéndum. Pero no es aplicable a órganos como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que está establecido por una ley especial. Hay una ley especial que rige la carrera judicial, aparte de los articulados que establece la Constitución de la República, que es claro. Y el artículo 178 y siguiente de la Constitución de la República explica claro quiénes conforman el Consejo de la Magistratura y cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura. La única manera, y no habla la Constitución de disolver un poder del Estado, o sea, eso no cabe en una cabeza pensante que crea en una democracia, que crea en un Estado de Derecho, que crea en leyes, que crea en la Constitución. Eso no es posible. Es que declaraciones como esa no pudiera darlo ni siquiera un aspirante a alguacil. No pudiera darla a un aspirante a alguacil. Quizás los ciudadanos que quizás no tienen el acceso a conocer nuestra Constitución o a conocer lo que establecen nuestras normas, quizás no pudiera entender lo que dijo en el escenario de la propuesta que presentaron los candidatos en la Finjus. No fue dicho en un escenario, en una tarima, en Pueblo Nuevo de Santiago o en Cristo Rey en Santiago. No es un discurso de barricada. Estamos hablando de un escenario donde un candidato presidencial debe exponer al país los planes que tiene que ver especialmente en el área de la justicia. Pero eso que le dice a usted, doctor, lo que le está diciendo es que no fue una improvisación ligera del candidato Mejía, que eso forma parte de su plan de ganar las elecciones, y si forma parte de su plan, si gana las elecciones, está claro que él se valerá de algún procedimiento, por lo menos, que pretenda ser legal para tomar esa decisión. Bueno, no, la fuerza, no hay otro camino, no sea un acto de fuerza militar como lo usó en su gobierno. ¿Usted nos acompaña a tomar un cafecito a Santo Domingo, doctor? Claro que sí. Que le manda con mucho cariño a su amigo Rafael. Además, para distender un poco, porque es preocupante para el país, que pudiesen existir un candidato, aunque sabemos que no va a ganar, pero un candidato que por lo menos tiene un 39% del electorado en las encuestas. Súbale un poco. Yo creo que ha bajado a partir de esas declaraciones, porque los dominicanos saben que nos ha costado trabajo lograr instituciones tan sólidas como la Suprema Corte de Justicia, como tenemos ahora también el Tribunal Constitucional. Eso ha costado mucho.
Y eso no puede retroceder, eso no puede volver atrás. Y es importante que sepamos algo. El presidente, en su momento, Hipólito Mejía, cometió abusos de este tipo, en otra magnitud, mandando a buscar preso a una gente en San Juan que dijo que había que arreglar las calles. No nos métanlo preso. A un periodista que externó un comentario en Montecristi, no, búsquelo y métalo preso. Eso es el candidato del PPH. Eso es lo que quizás muchos se han negado a ver, pero que tenemos que verlo. No por el proceso electoral, es por el país. Es porque situaciones de este tipo no pueden ni siquiera mencionarse. Yo no puedo imaginarme que el candidato del PPH tuviera el primer lugar en las encuestas, el efecto dramático y trágico que tuviera para la economía dominicana. Es que eso no es aislado a lo que está pasando en el mundo y a lo que está pasando localmente. Por eso yo entiendo y creo que en este escenario electoral debemos meditar, reflexionar de que el país sigue en paz, que el país sigue en progreso, que el Partido de la Liberación Dominicana lleva una propuesta electoral en base a ideas, a propuestas de nación, como lo es Danilo Medina, que es la otra cara de la moneda. Doctor, uno tiene que partir de un criterio. Hipólito Mejía tiene su cabeza, ¿verdad? Piensa, y no está diciendo un disparate que no haya evaluado mínimamente. Yo trato de reintroducir la pregunta que le hace un momento, don César. No existe ningún resquicio en la Constitución o en el procedimiento mediante el cual fueron electos los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia para que de forma legal se haga alguna revisión, independientemente de que él tenga mayoría o no en el Consejo de la Magistratura, independientemente de eso. Un referéndum, algún espacio, porque uno tiene que partir, repito, de un criterio de que Hipólito no ha perdido el juicio. Bueno, no es que lo ha perdido, es que no tiene. Es que no tiene. Y no existe tampoco ningún asidero ni ninguna brecha legal para que un presidente de la República destituya a ningún juez de la Suprema Corte de Justicia, ni de ningún juez del orden judicial, ni a los jueces del Tribunal Constitucional. No existe. Eso viene establecido en la misma ley, que el candidato del PPH la desconoce. Y yo digo que la desconoce porque si la conociera, no externara criterios tan desacertados, tan ilegales, tan ilegítimos, tan fuera de lo que es no solamente la ley, sino la prudencia, la lógica. Pero doctor, permítame insistir un poco con el planteamiento de Oscar. Bueno, cuando Hipólito hace ese planteamiento, cuando él habla de la demagogia, la forma demagógica en que fueron escogidos esos miembros, cuando él le llama charlatanes y pelafutanes, uno se imagina que debe haber algún resquicio, alguna debilidad en el proceso de selección que le pueda hacer pensar a él o a sus asesores en materia legal de que hay una forma o hay algún elemento para buscarle la vuelta para conseguir esos objetivos que él ha planteado. Una forma legal no lo hay. La ley establece por muerte, por faltas graves, y eso tiene su procedimiento también. Y en 7 años serán evaluados. Y en 7 años probablemente el presidente del Consejo sea el presidente Leonel Fernández. Y si Hipólito Mejía, quien es candidato del PPH, habla de que se escogió de manera demagógica, es porque mientras él jugaba dominó, nosotros nos desvelábamos en el Palacio Nacional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo al miembro del Partido Revolucionario Dominicano, que debo decir que hizo un gran trabajo, que al igual que cada uno de los miembros del Consejo, evaluamos y ponderamos las cualidades, no solamente profesionales, sino de honestidad de cada uno de los miembros que fueron escogidos. Y ese proceso democrático, transparente, elogiado por los sectores de la sociedad que inclusive criticaban al principio o que tenían dudas del proceso y del procedimiento, tuvieron que unirse a ese ejercicio democrático que hicimos
y a esas evaluaciones que hicimos. Y lo más importante de todo es que lo hicimos de cara a la sociedad. Cada miembro de la sociedad y de la República Dominicana se convirtió en un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura porque fue evaluador también, al igual que nosotros. En las universidades, en las escuelas, en las universidades de Derecho, en los ámbitos y círculos de derecho de la República Dominicana se convirtieron en jueces. En la opinión pública, ustedes que veían las entrevistas decían, ese no puede ser, o qué bien quedó ese juez, qué buena exposición, cuál es su historial. El historial de cada uno nosotros lo publicamos en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura. Escuchamos a todo el mundo, analizamos cada propuesta y debo decir que es verdad, se quedaron muchos buenos sin escoger porque el espacio es limitado y era limitado. Pero de todo lo que entendimos bueno, escogimos lo que entendíamos mejor. Y yo confío en la Suprema Corte de Justicia actual. Y la República Dominicana confía en la Suprema Corte de Justicia actual. Y nosotros como dominicanos debemos ser garantes y velar porque el poder del Estado, llamado Poder Judicial, se mantenga en la manera como ha estado actuando, porque es la garantía de las inversiones, es la garantía de la seguridad personal y particular de cada uno de nosotros como dominicanos o algún extranjero que esté viviendo o esté de paso en la República Dominicana. Por eso la gravedad de estas declaraciones, y yo le invito, y nosotros hemos sido muy respetuosos siempre con la figura de Hipólito Mejía, porque entendemos que merece respeto, entendemos que fue presidente de la República desde el punto de vista de resultado funesto, pero como dominicano, como ciudadano, como dirigente de un partido, merece todo el respeto, pero yo creo que él debe dar una muestra de humildad y por lo menos decirle al país que se le fue de la mano, se le fue de su pensamiento, de su pensamiento reflexivo, se le fue esas declaraciones. Aunque debemos advertirle a la República Dominicana, a todo el mundo, que el propio Hipólito Mejía lo dijo también. Él dijo así textualmente, mi psiquis es la misma. ¿Qué quiere eso decir? Que su pensamiento con que gobernó, con que aunque su equipo de campaña ha querido decir que hay un nuevo Hipólito, un nuevo cambio, un nuevo PPH, no es así. Entonces yo creo que lo más importante ahora es evaluar el momento político de la República Dominicana, el momento electoral, y que podamos decir que Danilo Medina pueda ser el presidente de la República y que esa conquista de la institucionalidad que ha llevado a cabo el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga. Y va a ser así, porque lo dicen los barrios, lo dicen los electores. Para ser así, me gustaría cuestionarle sobre su natal de Santiago y el Cibao, que termina siendo un poder de convocatoria del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuál es la situación electoral en su región, específicamente en Santiago? Mire, Santiago ha dado un giro extraordinario. Desde hace un mes específicamente, y se ha acrecentado la mayor cantidad de santiagueros y cibaeños de que la fórmula Danilo Margarita la ha acuñado como propia. En el caso de Santiago, y podemos dar testimonio, lo que está ocurriendo verdaderamente es extraordinario. El pueblo está lanzado a las calles y nosotros tenemos imágenes allí que hemos el máster de lo que ha estado ocurriendo en Santiago, de lo que significa. Eso es un mano a mano que se hizo en el barrio de Los Salados. Un mano a mano no es un mitin, no es una caravana, pero en el caso específicamente se convirtió en un mitin, el pueblo se lanzó a las calles, en nuestro bloque que nosotros coordinamos. ¿Usted es el candidato ahí? Sí. Bueno, el reflejo de la popularidad de Danilo Medina, nosotros estamos tirados en las calles para que esos votos vayan directamente a la casilla 2 del Partido de la Liberación Dominicana. Llegó un momento que ni siquiera pudimos seguir caminando porque de cada casa las familias se lanzaron. Y le gritaban a Abel ese. Danilo Margarita, esa es la fórmula ganadora. Danilo es el cambio seguro y yo creo que en esos barrios... Pero yo no veo a ninguno de los dos ahí, presidente.
Bueno, pero lo que pasa es que de eso se trata, de la credibilidad del Partido de la Liberación Dominicana. Ese en el Ensanche Bermúdez, eso es otro barrio ahora. Y en cada uno de ellos es la verdadera, es un plebiscito lo que está ocurriendo allí. No hay manera. En los barrios de nuestro bloque, casi un 80% está identificado. Cuidado también. si usted comenzó su campaña con tiempo. Para las elecciones del 16. No, esos votos son de Danilo y de Margarita. Y además de Danilo y Margarita, pero es el reflejo también del trabajo que ha hecho el presidente Leonel Fernández. Yo le hice la pregunta y usted pareció el candidato ahí. Bueno, es que usted está respondiendo como el candidato. Es que nosotros duplicamos al candidato en cada una de nuestras provincias. Cuando Danilo y Margarita no pueden estar en los barrios, los dirigentes del PLD, no solamente Abel Martínez, sino en Santiago, que hay muchos dirigentes importantes y de mucho liderazgo, también están en sus barrios. Igual, otros dirigentes están también en mano a mano y en recorrido en otros bloques que le corresponde. Y lo que está pasando en Santiago, definitivamente, en nuestro bloque, y nosotros retamos, el PRD no puede ni entrar. Porque desde que entra a Buenos Aires, por ejemplo, y yo lo invito a ustedes también, un 80% de las casas están identificadas. Están identificadas con Danilo y Margarita. Lo que quiere decir que el PRD no se atreve ni siquiera a entrar. ¿Por qué están reclamando una serie de obras? Y en la televisión a veces se muestran algunos reclamos en el orden de protestas populares. ¿Falta labores por terminar en Santiago de esas obras prometidas? Mire, los reclamos son válidos. Las protestas muchas veces las encabeza la oposición y dirigentes del PPH para crear un estado de inseguridad, pero los reclamos son válidos y Santiago ha reclamado muchas obras. Y precisamente por eso este gobierno ha hecho muchas obras y está concluyendo otras. En el caso de Santiago, y es un dato importante que ustedes sepan, el candidato del PPH habla de educación, pero ustedes saben cuántas escuelas lleva el gobierno del PLD hecha en Santiago. Más de 65 y más de 150 reparadas. ¿Usted sabe cuántas escuelas hizo el candidato del PPH en 4 años de gobierno? Una. ¿Dónde? En Gurabo, en La Chichigua. Una escuela. Entonces, ¿qué hizo Hipólito Mejía? ¿Qué hizo el PPH? ¿Qué hizo el PRD en Santiago? Nada, absolutamente nada. El presidente Leonel Fernández y el PLD ha hecho hospitales, ha hecho escuelas, ha hecho centros tecnológicos, una universidad, ha reparado el centro histórico de Santiago, el monumento que es el principal centro de recreación de nuestra provincia, más de 123 barrios asfaltados, canchas como la de Los Salados y cientos de más que precisamente el presidente irá, tengo entendido, el viernes a supervisarlas personalmente. Un trabajo arduo del presidente Leonel Fernández, también no solamente dirigiendo el Estado, sino supervisando, dándole seguimiento a las obras. Y sobre todo, eso se refleja en la candidatura de Danilo y Margarita, que es la que significa la estabilidad y el cambio seguro en la República Dominicana. Doctor, hace unas semanas, ya más de un mes, se produjo una declaración que llamó la atención y era de un diputado PLDista que hablaba de una juramentación masiva de diputados del PRD que pasarían a apoyar a Danilo Medina. Eso ha continuado esperándose, no ha pasado nada. Usted que preside la Cámara, imagino maneja algún tipo de información sobre si es cierto que hay un grupo de diputados, algunos hablan de 5, otros hablan de 15, otros de 20, que está esperando, son diputados PRDistas que pasarían a apoyar a Danilo Medina y al PLD. Bueno, en ese caso, y nosotros lo externamos en ese momento, desconocíamos y desconocemos esa situación, pero lo que sí que el PLD siempre y ha estado abierto y el compañero candidato Danilo Medina ha sido claro. Esto es una propuesta de nación. No solamente es nosotros los PLDistas, sino el sector externo, miembros de otros partidos que entiendan que el país debe seguir tranquilo, que el país debe seguir en paz, que la institucionalidad democrática no debe verse afectada, ni siquiera amenazada. Debe integrarse a este plan de gobierno, a esta estrategia que lleva nuestro candidato y sobre todo a un gobierno que encabece el compañero Danilo Medina, un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, usted no tiene confirmación de esos diputados que supuestamente están... No, pero te repito que el PLD y el candidato Danilo Medina está abierto y recibe todo el apoyo de todo aquel que entienda que el país debe ser tranquilo. ¿Cierto que eso se frustró por una imprudencia
de Gustavo Sánchez? No. Gustavo es un gran dirigente y un gran PLDista y un gran diputado. Pero se adelantó. Lo que queremos decir es que bueno, ojalá pudieran venir no diputados, síndicos, regidores, independientes, dominicanos en sí que abracen esta causa y este plan de gobierno. Pero lo que se había dicho es que usted había hecho el trabajo y que estaba a punto ya de concretizarse el asunto y que esas declaraciones de Gustavo entonces como que da anticipadamente. No, el propio compañero diputado aclaró más adelante. Lo que sí, nosotros, diputados de todos los partidos que quieran apoyarnos, los recibimos y lo importante ahora no es ni siquiera que sean del PRD o del PLD o del Partido Reformista o cualquier otro partido, es que abracemos una causa, que evitemos un resquebrajamiento del orden institucional y que el retroceso pueda volver. Es lo que decía el presidente Leonel Fernández, escojamos entre progreso o retroceso. Entonces nosotros y todo el consciente debe escoger el progreso que representa Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, y que el próximo 20 de mayo podamos todos obtener una victoria en primera vuelta para bien del país y para tranquilidad de todos. La Cámara fue apoderada, presidente, de una instancia solicitando juicio político al senador Félix Bautista. Mire, y también Participación Ciudadana y otros sectores de la sociedad civil pidieron juicio político a los diputados que divulgaron una grabación de Guido Gómez y otro dirigente PRDista hablando de darle un tiro a Miguel. O sea que usted tiene ahí dos casos de juicio político en sus manos. Dos casos que quizá usted pueda mencionar, pero la Cámara de Diputados diariamente recibe muchas comunicaciones pidiendo apoderamientos e investigaciones, cientos de comunicaciones de todos los sectores, no solo políticas. En este momento electoral hay más comunicaciones, hay más pedimentos, pero eso en la Cámara de Diputados se le da el trato acorde con el reglamento. Cada comunicación que llegue se envía al departamento correspondiente para que lo estudie, y en su momento entonces la Cámara de Diputados emitirá ya como cuerpo legislativo cualquier resultado u opinión que le amerite o que le remita a un ciudadano la con solicitud respecto de a algún juicio tema político a Félix Bautista, ¿a qué departamento se envió? No, esa y cientos de comunicaciones van a diferentes departamentos, cualquier departamento de la Cámara de Diputados. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Miren, viene a hablar con nosotros el doctor Andrés Van der Horst, hijo. Andresito le llaman algunos, otros como yo.